acción. Pero por eso estamos siempre nosotros grabando nuestra reunión y vamos a entrar inmediatamente entonces al tema. La semana pasada estuvimos nosotros platicando acerca de las cualidades del carácter de Jesucristo y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a estar viendo entonces, bueno, por un repaso de la semana pasada rápidamente vamos a ver nosotros cuáles son las 10 cualidades que hablamos del carácter de Jesucristo, cualidades del carácter de Jesucristo. Están en orden alfabético. Y la primera de ellas que platicamos fue que es abnegado, la segunda que es amable, tercera amistoso, cuarto agradecido, quinto atento, sexto benigno, número 7 compasivo, número 8 competente, número 9, perdón, completo y número 10 confiable. Ahí tenemos unas 10 primeras características de o cualidades del carácter de Jesús. Recuerden ustedes que nuestro carácter se está formando cada día. Nosotros no hemos ya sido hechos completos hasta donde llegamos, sino que más bien el carácter se va conformando en nuestra vida y nosotros vamos creciendo en ello, ¿verdad? Entonces, dice en la palabra de Dios que nuestra vida es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. También dice en la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y vamos creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahorita nos suena a nosotros como muy lejos eso de la perfección, ¿verdad? Pero esta vida se trata de eso, de dejarnos perfeccionar por la palabra de Dios y por las vivencias diarias que nos permite. Y entonces tenemos como paradigma, como punto para poder enfocar las cualidades de Jesucristo. Vamos con la número 11 entonces rápidamente. Y la número 11, como estamos siempre en el orden alfabético, es que Jesucristo tiene un carácter confiado, confiado. Y para eso vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tenemos dos versículos ahí, tenemos también un salmo. Pero vamos a leer primero Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versículos más populares y que uno se aprende desde niño, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, memorízalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos que la cualidad de confiado en Jesucristo es importante, lo decimos porque Jesucristo era alguien que, o es alguien que siempre va a hacer las cosas en una forma confiada, digamos. O sea, nunca vamos a ver dudas, nunca vamos a ver en el carácter de él, en los evangelios, a un hombre vacilante, alguien que estuviera extraviado en medio, digamos, de sus decisiones, sino que siempre él sabía qué era lo que tenía que hacer, siempre tenía confianza, siempre estaba confiado en su Padre Celestial, estaba confiado en el Espíritu Santo y por lo tanto él tomaba esas decisiones de esa manera o se expresaba de esa manera, lo cual atraía a la gente, lo cual hacía que se haya constituido en el líder más grande de todos los tiempos. Nunca va a haber un líder tan completo, tan especial, con cualidades tan especiales en su carácter como Jesucristo, porque es el Hijo mismo de Dios y Dios mismo, ¿verdad? Entonces, también vamos a leer para eso lo que dice en Salmo 37:5. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Miren qué bonito. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Entonces, lo mismo es otra vez. ¿Por qué tenía tanta confianza Jesucristo en lo que él hacía? ¿Por qué se expresaba con tanta confianza? ¿Por qué caminaba con tanta confianza? Aún frente a la prueba en el desierto, frente al mismo diablo, el mismo Satanás que le fue puesto ahí para tentarlo 3 veces. Vemos a un Cristo, a un Jesucristo totalmente confiado, utilizando la palabra con propiedad, usándola como espada de dos filos y Satanás huyendo de él. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba tan compenetrado con el Padre que él expiraba confianza por los poros. Y él dejaba que el poder de Dios y de su Padre se manifestara a través de sus actos. Él decía, todo lo que yo hago, les digo a ustedes, no lo hago en mi propio nombre, sino que lo hago de parte del Padre. Todo lo que yo les enseño a ustedes lo he aprendido del Padre. Entonces él nunca se representaba a sí mismo, sino que siempre él estaba representando a su Padre Celestial. Eso le daba
la confianza plena. Entonces, número uno, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el segundo que respalda el carácter confiado es el Salmo 37:5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si tú estás en medio de una situación en donde tienes que tomar decisiones, confía en Dios, confía en aquellas cosas en los principios de Él, confía en el respaldo que Él te da como hijo, como hija suya, y vas a ver que Él te va a dar fortaleza, confianza. Muy bien, vamos a la siguiente cualidad del carácter de Cristo, la número 12 de nuestro conteo. Es que Jesucristo, el personaje de Jesucristo es considerado. Considerado. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Leo rápidamente. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De qué nos está hablando esta característica número 12? Considerado. Jesucristo nunca estaba viendo por lo suyo propio, porque si él hubiera visto por lo suyo propio, él se hubiera quedado en su trono, ahí arriba, donde tenía todo. Pero dice que él dejó su trono y tomó forma de hombre y habitó entre los hombres. Y ese habitar entre los hombres desde el principio fue incómodo, ¿sí? En el pesebre, en un lugar apestoso, en donde habían chinches, garrapatas, pulgas, en donde habían animales totalmente, pues que no era para convivir con ellos, ¿verdad? Como vacas, como burros, qué sé yo. Ese establo no era un lugar para un bebé. Y él vino a sufrir incomodidades para que tú no sufras incomodidades. En la cruz del Calvario él fue clavado, él fue azotado, él fue avergonzado, fue desnudado, él sufrió llagas en su cuerpo, dice la palabra, para que tú seas sanado, para que tú y yo seamos sanados. Él consideró nuestra situación y tuvo clemencia de nosotros para salvarnos. Él sabía que nos íbamos a perder sin él y él dio su vida para que nosotros fuéramos salvados. Entonces toda la vida de Jesús durante esta tierra, sus años de ministerio, vamos a ver a un personaje considerado con los demás, siempre mirando por lo de los otros y no por lo suyo propio, que es lo que dice Filipenses 2:4. Así quiere él que sean sus hijos, considerados con los demás, enfocándose en las necesidades de otros y no en las propias como en una manera egoísta. Quizás hoy en día suena esto como muy, muy difícil de lograr, como algo imposible, pero ese es el carácter de Cristo que debemos de permitir o debemos de clamar que venga a nuestra vida, que se manifieste ese Jesucristo que está entre nosotros y que podamos dar estas características que no podemos dar en la carne o en nuestras fuerzas terrenales, sino como un fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos a la siguiente característica rápidamente, que es la número 13. El carácter de Jesucristo es consistente, la cualidad de consistente. Para eso vamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué bonita llamada a la acción de parte de Pablo a los Corintios. Que nosotros estemos firmes y constantes. Yo ponía el ejemplo ayer cuando daba este tema con otro grupo, de que las plantas, por ejemplo, una planta que está sana, va a tener constante crecimiento, se va a mantener firme, ¿sí? Va a estar siempre ahí. No vamos a encontrar un día, vamos a llegar a regar esa planta y vamos a decir, ay, hoy no está la planta. No, la planta siempre está ahí. Y si está sana va a estar firme, y si está firme va a estar creciendo. De esa forma igual tiene que ser un creyente en Cristo Jesús. No ser una persona que hoy está, mañana no, pasado mañana tampoco, luego tal vez. O sea, una persona inconstante, una persona que no es firme, una persona que no tiene un crecimiento diario, sino que va a veces para adelante, a veces un paso para adelante, dos para atrás, otro para adelante, otros tres para atrás. Eso no nos habla a nosotros de un carácter consistente, sino que de un carácter al contrario, inconsistente. Jesucristo
tenía un carácter consistente, porque estaba siempre, se contaba con él, siempre estaba, dice que desde que era niño, dice que que constantemente él crecía, tanto en lo físico como en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, desde pequeño mostró esa actitud de consistencia, consistente. Seamos personas consistentes para que el mundo crea, porque si el mundo ve en nosotros inconsistencia, si nosotros no ve que el mensaje o la teoría o el enunciado que tenemos nosotros en nuestra vida, nuestra filosofía cristiana, no se refleja en nuestros actos, vamos a ser inconsistentes. Pero si lo que predicamos, lo que hablamos, lo que creemos, es aquello que rige nuestras acciones, vamos a ser considerados personas consistentes, y entonces tus amigos, tus familiares van a creer en ese Jesucristo que nos ha salvado, ¿verdad? Tenemos que ser consistentes con la palabra, consistentes con los principios de Dios. Muy bien, vamos a la siguiente cualidad de Jesucristo en su carácter, que es la cualidad que no hay que explicar mucho: contento. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hoy en día en el español actual no usamos la palabra regocijarse, ¿verdad? Es una palabra como muy antigua, pero sí podemos decir alegrarse mucho, estar muy contento. Te podría traducir entonces que la palabra dice: alégrate en el Señor siempre. Otra vez te digo, alégrate mucho en el Señor. Jesucristo mantenía una actitud contenta, una actitud de regocijo, de gozo en su vida, porque él sabía a quién pertenecía, sabía que era del Padre Celestial, sabía que venía a esta tierra, sabía cuál era el propósito de su vida, sabía que él tenía que dar el todo por el todo y que iba a tener una cosecha maravillosa de hijos, y dentro de los cuales estamos tú y yo. Imagínense ustedes, él sabía que su vida no iba a ser un desperdicio en esta tierra, él sabía que su vida iba a ser como una semilla que iba a traer una cosecha grande de hijos. Entonces nosotros sabemos que no estamos por gusto en esta tierra, debemos estar contentos. Nuestro paso por esta tierra es un paso para hacer nosotros luz en medio de las tinieblas, para hacer el mismo trabajo que hizo Jesucristo, nada más que nosotros no nos tenemos que sacrificar en una cruz. Ya el sacrificio supremo fue hecho, solo tenemos que dar a conocer ese sacrificio para que otros reciban esa salvación. Nosotros sí tenemos propósito, es el propósito de ayudar y de amar a nuestro prójimo, de extender una mano y de extender nuestro esfuerzo para que otros conozcan a Jesucristo, para que otros salgan del atolladero, salgan de una vida estancada, de una vida de pecado, de una vida de condenación, de una vida sin propósito, para llevarlos a una vida de crecimiento, a una vida de desarrollo, a una vida de propósito. ¿Cómo no vamos a estar contentos hoy nosotros si sabemos que pertenecemos a nuestro Padre Celestial, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que tenemos propósito en esta tierra, y el día que termine nuestro tiempo en esta tierra, vamos con Él a seguir gozándonos con Él y a seguir, dice, gobernando juntamente con Él en lugares celestiales? Así que tomemos para nosotros esa característica de contento. Si tú no eres una persona que se mantiene mucho contenta todo el día, pídele al Espíritu Santo, dile: Señor, necesito ser como tú, ser como Jesucristo, alguien contento, alguien que siempre está con una sonrisa en los labios, alguien que siempre tiene una alegría de vivir, porque la tristeza, te puedo decir con claridad que no es de Dios, ¿verdad? No hay que darle lugar a la tristeza, a la depresión y a todas esas cosas que no nos traen nada bueno. Muy bien, vamos al siguiente punto, es el número 15, característica número 15 de las cualidades del carácter de Cristo. Cooperativo es esa característica, cooperativo. Veamos lo que dice en Salmo capítulo 133, versículo 1. Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí me va a servir el ejemplo de la música. Digamos, yo quiero que ustedes se imaginen un piano, un teclado de un piano, y que se imaginen ustedes que cada una de esas notas está ahí para que un buen pianista se siente y toque esas teclas. Si ese pianista es bueno, es profesional, él va
sus 10 dedos van a cooperar uno con el otro para hacer una armonía agradable al oído. Ustedes oyen a un buen pianista y dicen que siga tocando, qué bonito toca, qué buena armonía musical se está dando. De la misma manera, cuando nosotros convivimos en armonía con nuestros hermanos, con la gente que tenemos alrededor, cuando convivimos entre nosotros como ministerio, que nos juntamos los días martes, nos juntamos los días domingos, y tenemos armonía, nos entendemos, alabamos juntos al Señor, oramos juntos, estamos constantemente en comunicación. Entonces nosotros estamos caminando en armonía, en cooperación. Jesucristo tenía un carácter así con sus discípulos. Él siempre andaba con sus discípulos. Ellos siempre estaban colaborando el uno con el otro, estaban cooperando. Por eso dice este salmo maravilloso: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no peleándose, no chismeando, no hablando a espaldas del otro, no diciendo cosas negativas, sino al contrario, viendo cómo podemos ayudarnos, cómo podemos amarnos, cómo podemos echarnos el hombro, cómo podemos estar en armonía. Así que esta era una de las cualidades del carácter de Jesucristo, una persona cooperativa. Muy bien, vamos a la número 16. Creativo. Esa es la siguiente característica de Jesucristo. Creativo, una cualidad del carácter de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a repetir porque tiene bastante contenido. No os conforméis a este siglo. Nos está diciendo que no nos hagamos, no nos formemos a la manera de este siglo, de este tiempo, sino transformados. Miren, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría hoy saber cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, agradable y perfecta? Que Dios te dijera exactamente lo que quiere y lo que espera de ti, los planes que tiene para ti. A mí me encantaría que Dios me lo dijera, pero no va a hacerlo como tal. No va a aparecerse Él y nos va a decir exactamente eso es lo que quiero de ti. Pero sí podemos renovar nuestro entendimiento para ir transformándonos a esa voluntad de Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer no conformándose a este siglo. O sea, este siglo me puede formar a mí. Puedo ser uno más de los millones de personas que viven sobre el planeta Tierra y están siendo conformados a este siglo. Mire, la gente está pecando en lo mismo, la gente tiene las mismas debilidades, la gente está lejos de Dios. Eso no es lo que me conviene. A mí me conviene saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hago eso en mi vida a través de la búsqueda de Dios en la oración, a través de la búsqueda de Dios en la palabra de Dios, obedeciendo su palabra, conociéndola, predicándola, compartiéndola con otros, yo voy a ser una persona que va a renovar su entendimiento. Por lo tanto, voy a ser una persona muy creativa. ¿Por qué? Porque el que habita en nosotros es Dios. Y Dios es el creativo de creativos. Te recuerdo que Él creó el universo, que Él creó el planeta Tierra, que Él creó los animales, que Él creó las plantas, que Él creó al reino de los fungis, que los hongos. Él creó todo lo que existe, los minerales. Él creó todo lo que conocemos. Son cosas maravillosas, son cosas que todos los días, cuando son investigadas, asombran a los científicos más inteligentes y encuentran en esos detalles de la naturaleza el sello de un creativo excelente. Ellos le llaman una fuerza superior, nosotros le llamamos nuestro Padre Celestial. Él es el creativo por excelencia y Él habita en ti. Si tú ya lo recibiste como tu Salvador a Jesucristo, habita en ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres un templo de Dios, una morada del Espíritu Santo, y por lo tanto ese creativo que está dentro influye en tu mente y tú haces las cosas con creatividad. Jesucristo hacía las cosas en forma creativa. Me recuerdo yo algo que es extra bíblico, ¿verdad? Pero que fue un buen detalle de la película de Mel Gibson de Jesucristo. Es que está él, como él era carpintero, está él haciendo una mesa y llega su mamá María por ahí a platicar con él y él le muestra la mesa y él está
como sentado, y la mesa es alta, y la mamá le dice, ¿por qué esa mesa tan alta? Porque los del Oriente Medio tienen todo bajo, ¿verdad? Todo así como sentándose en el suelo. Y entonces él le dijo, porque es que esto es para sentarse así en alto. Y entonces él se puso así como si estaba sentado, como si hubiera una silla. Dieron a entender como que él creó las mesas altas, ¿verdad? Es una cosa extrabíblica, pero me gustó porque verdaderamente debe haber sido un carpintero muy creativo. Eh, ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es con lo que tú colaboras todos los días en tu casa, con tus familiares, con la sociedad? Hagas lo que hagas. Mira, desde cuidar tu casa, desde hacer una comida, desde decorar, desde tener un trabajo donde tienes que crear cosas nuevas, técnicas, ventas, qué sé yo. Hagas lo que hagas. Sé una persona creativa como Jesucristo. Renueva tu entendimiento a través de la búsqueda de la palabra de Dios y la oración. Ama a Dios sobre todas las cosas y tu mente se va a transformar y se va a renovar en tu entendimiento. De tal manera que vas a ser una persona muy creativa como Jesucristo. Vamos al punto número 17. Cualidad número 17 de Jesucristo en su carácter. Decidido. Esa es la característica 17. Decidido. Y para eso vamos a leer lo que dice en Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Josué, un gran líder que fue el que sucedió a Moisés. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron, ¿dónde? Delante de Dios. Mira que este hombre, Josué, era un gran líder. ¿Por qué? Porque llamó a sus líderes, a su gente, a su equipo de trabajo y no los presentó delante de cualquiera. Los presentó delante de Dios, porque él era un hombre decidido. Recuerda que este mismo hombre fue el que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes a qué dioses van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces Josué, ese era su carácter, era un hombre decidido. Recuerdo que Josué cuando era más jovencito acompañó a Moisés al monte, si no me recuerdo mal, el monte Oreb, el monte Sinaí, en donde el Señor le dio las tablas de la ley y estuvo 40 días y 40 noches. Y abajo estaba el pueblo y el pueblo terminó pecando ahí abajo, sí, haciendo un becerro de oro. ¿Se recuerdan ustedes esa historia? Mientras estaba viendo la gloria de Dios, Moisés, en el pináculo del monte, la gente estaba pecando allá abajo porque Moisés no regresaba. Pero en medio del monte, ¿saben quién estaba? Estaba Josué. Josué no estaba ni viendo la gloria de Dios, ni tampoco pecando, estaba esperando. Era un ayudante, era un auxiliar de Moisés. No era una persona ni siquiera muy visible en ese momento. Y ahí estaba Josué 40 días y 40 noches esperando en soledad a que Moisés bajara, siendo fiel a su maestro, siendo fiel a su autoridad, sin bajar a pecar. Miren cómo esta ilustración de Josué puede ayudarnos a entender cómo es una persona decidida. Él decidió servir a Dios y obedecer a su autoridad y estar fiel. Seamos nosotros como Josué, seamos aquel que sirve al Señor, que decide servir con su casa al Señor. Seamos como ese hombre que reunió a todos sus líderes y los presentó delante de Dios. Un hombre decidido. Así, de esa misma manera, el carácter siempre de Jesús. Si tú ves a Jesús en todos los evangelios, vas a darte cuenta que era decidido. Él agarró un látigo y fue a sacar a todos en la entrada del templo, botó las mesas por allá, dijo, esta es casa de oración, esta no es una cueva de ladrones, y echó a todos fuera. Él fue decidido, a pesar de que eso le sumó un costo político en contra de él muy fuerte. Él tomó la decisión. Él tomó la decisión de ir a la cruz. Una muerte terrible, una muerte que nadie podría desear, pero él decidió, porque él sabía lo que él quería lograr. Él tenía sus objetivos bien trazados y sabía que esa muerte te iba a salvar a ti y me iba a salvar a mí. Él era decidido. De esa misma manera, frente a lo que estés en tu vida, sé decidido, sé decidida. No titubees, no seas una persona que hoy sí, que mañana no, que pasado mañana tal vez, porque eso no agrada a Dios, eso no te va a llevar a ninguna parte. Si vas a hacer las cosas, hazlas con decisión, tal y como lo hizo Jesús.
Vamos rápidamente a la cualidad número 18 del carácter de Cristo. Determinado, determinado. Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos 1, 22. Dice ahí en esta escritura, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que había algo en el carácter de Jesucristo que marcaba una diferencia con los religiosos de la época. Esos religiosos de la época hablaban y hablaban y hablaban, pero no parecía que estuviera sucediendo nada. No eran personas que estuvieran determinadas, eran personas que estaban siguiendo la costumbre, estaban siguiendo el ritual, estaban siendo personas llevadas por la imitación, pero no tenían una determinación propia. Jesucristo cuando hablaba, daba su doctrina, él hablaba con autoridad, la gente notaba algo diferente, se admiraban de él porque decían, este sí tiene autoridad, este sí habla como que sí sabe lo que está diciendo. Y eso hacía que él fuera un gran líder, que él convenciera a la gente de justicia, de pecado, de juicio, que la gente lo siguiera, que la gente le aceptara como su Salvador. Nosotros necesitamos esa cualidad del carácter de Cristo, ser determinados en lo que hacemos, ser personas que de veras se entregan al 100% en su vida. No tenemos que tener un cristianismo flojo, sino un cristianismo determinado. Tenemos que ser determinados en seguir los principios de Dios, ser determinados en obedecer su palabra, ser determinados en compartir el evangelio, ser determinados en vivir una vida de santidad y no una vida de pecado. Todo esto requiere determinación y eso fue el ejemplo que Jesucristo nos dejó como una cualidad en su carácter. Vamos a la número 19. Número 19, ya solo nos faltan dos. Discernidor. Jesucristo era un discernidor. Es una palabra un poco rara. Viene discernimiento, ¿verdad? Discernimiento. Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren ustedes, aquí está hablando de maduros y de inmaduros. ¿Por qué? Porque yo no puedo comer un alimento sólido si yo no soy maduro. Por ejemplo, un bebé. Si a un bebé de un mes tú le das un corte de carne, ¿sí?, de media libra y le dices, a ver bebé, cómete esto, el bebé no va a poder. Tal vez lo más que va a hacer es tratar de chuparlo, ¿verdad? Pero él no se lo va a poder comer porque no tiene ni dientes. Es un inmaduro. Todavía su cuerpecito no ha llegado a una madurez en donde ya tiene sus dientes, en donde ya su aparato digestivo está listo para comer cosas sólidas. Eso va a llegar con el tiempo. Si tú estás comenzando en el Señor Jesús, en tus primeros pasos como hijo de Dios, todavía no has alcanzado la madurez y tienes que ser paciente. Vas a ir ejercitando el uso de tus sentidos espirituales. A veces no sabes qué es bueno y qué es malo. Llegan con uno las personas y le dicen, pastor, ¿es bueno esto? ¿Es malo esto? ¿Es esto pecado? ¿Es esto agradable a Dios? Y le hacen una serie de preguntas a uno porque esas personas todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Pero si tú ya tienes algún tiempo de caminar con el Señor Jesucristo y tú ya ejercitaste tus sentidos espirituales, tú ya sabes qué es bueno y qué es malo. Si a ti te ponen una botella de whisky enfrente y te sirven un trago, si tú eres un cristiano ya experimentado, a ti te va a dar risa. Tú vas a decir, no, pues esto no va conmigo, para nada. Cualquier creyente con un grado mediano de madurez sabe que el emborracharse es algo que no agrada a Dios. O sea, ya hay un discernimiento sencillo entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Todavía el que es niño espiritual se confunde con esas cosas. Pero no nos quedemos estancados. Seamos personas que maduran cada día. Sigamos caminando en el Señor Jesucristo para que alcancemos la madurez y podamos ser como Jesucristo, discernidores. Saber qué es bueno y qué es malo. Saber discernir a la gente, poder ver a una persona a los ojos, platicar con ella un minuto, 5 minutos y saber discernir si esta persona, qué tiene en su corazón, si está con Dios, no está con Dios, si trae cosas buenas, si trae cosas malas. Eso es ser discernidor, es una buena cualidad que nos sirve como un escáner
que se le pasa a las demás personas o a las circunstancias para saber qué hacer y qué no hacer. Muy bien, vamos a la siguiente característica. Por supuesto, he de decir en lo anterior que Jesucristo era el discernidor por excelencia, ¿verdad? Él miraba a una persona y sabía de parte de quién estaba hablando. Muchas veces lo tentaban a Jesucristo y lo querían hacer caer, y él ya estaba discerniendo en el espíritu qué es lo que ellos estaban pensando, y les decía: ustedes están pensando tal cosa, ustedes vienen de parte del diablo. O sea, él confrontaba a la gente porque sabía discernir de parte de quién venía. Muy bien, vamos a la número 20 y final de nuestro estudio de hoy. Diligente, la característica de diligente. Para eso vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda Pedro 1:10. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren ustedes que nos está dando Pedro una garantía aquí de no caída, una garantía de no caernos nunca. ¿Cuántos quisieran no caer nunca en pecado, no caer nunca de la gracia de Jesucristo? Yo no quiero caer nunca. Aquí nos está dando Pedro la garantía de cómo hacerlo, ¿sí? Dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi elección? ¿Qué elegiste tú? ¿Qué elegiste tú y te hace a ti una persona diferente de las demás? ¿Qué te hace a ti una persona diferente de las demás? Pues que tú elegiste a Jesucristo como tu Salvador. Tú elegiste el camino de Cristo. Y entonces eso marca tu vida para no seguir en una vida de pecado, sino para vivir en una vida de santidad, una vida de agradarle a Él. Entonces, esa es la decisión que tú tomaste: tomar a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Esa fue tu elección. Por lo tanto, eso te da tu vocación. Si tú elegiste a Jesucristo como tu Salvador, tu vocación es la de un cristiano: ser un verdadero hijo de Dios, compartir el reino de Dios en esta tierra con los demás. Ahí está ya nuestra vocación. Nunca, por favor, pienses que no tienes un propósito para vivir. Tu elección te trajo tu vocación. ¿Y eso qué hace, pastor? ¿Pero qué tiene que ver con la palabra diligente? Pues tiene que ver totalmente en forma absoluta, porque una persona que cuida constantemente su vocación y su elección es una persona que no va a caer nunca. O sea, está cuidando diligentemente la firmeza de su vida espiritual. Sabe que lo que está de por medio de su vida es un asunto de vida o muerte. Si yo cuido, ¿sí?, mi vocación, mi elección, si yo procuro cada día ser firme en ellas, yo voy a tener la garantía de que nunca voy a caer. Eso significa ser diligente. Pongámoslo al contrario: una persona que no está cuidando su vocación y su elección, una persona que se descuida y cometiendo pecado, una persona que se relaja ante el pecado, se relaja ante la propuesta del mundo y se olvida de la propuesta de Dios o de la vocación que Dios le dio, esa persona es negligente. Esa persona corre el peligro de tarde o temprano caer de la gracia y apartarse del camino. No caigamos en ese error, seamos personas como Jesucristo, con la cualidad de diligente en nuestro carácter. Así que ahí cerramos entonces vamos a repasar las 10 características que vimos el día de hoy. Vamos a seguir otro día con el resto de ellas. Hay bastantes características, cualidades del carácter de Cristo. Número 11, confiado. Número 12, considerado. Número 13, consistente. Número 14, contento. Número 15, cooperativo. Número 16, creativo. Número 17, decidido. Número 18, determinado. Número 19, discernidor. Y cualidad número 20, diligente. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a pedirle a Dios que estas características que hoy aprendimos así a ojo de buen cubero, así por la superficie nada más, sean impregnadas en nuestro carácter. Que el carácter de Cristo se forme en nosotros, que muramos a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestro ser terrenal hecho a la manera del mundo, y que nos hagamos, que seamos hechos por el Señor a la manera de Cristo. Cierra tus ojos un momentito. Padre, gracias por esta palabra.
Gracias, Señor mío, porque a través de este grupo precioso nos permite, Señor, compartir estas enseñanzas básicas, prácticas para la vida diaria. Señor, no estamos aprendiendo para ser teólogos, no estamos aprendiendo, Señor, para hacernos muchos de nosotros maestros. Estamos aprendiendo para crecer cada uno, Señor mío, en la gracia, en la vocación, en la elección que hemos tomado, Señor. Jesucristo, queremos ser más como tú. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a adquirir estas cualidades en nuestro carácter, Señor. Padre, nuestro carácter es débil. Nuestro carácter está lleno de defectos. Nuestro carácter está lleno de falencias. Ayúdanos, Señor, por favor, a que estas cualidades se manifiesten en nosotros por tu Espíritu, por tu palabra, por la fe que habita en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a cada uno, Señor, en sus debilidades. Haz que cada uno sea fuerte en su debilidad, Señor. En el nombre de Jesús, que en su debilidad tú te glorifiques, Señor. Que en mi debilidad tú te glorifiques, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.